Buenos días, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, bendiciones a todas las redes sociales, bendiciones a todos sus hermanos que se están conectando de cualquier parte del mundo. Yo soy el obispo Victorio Donato, soy el presidente del Concilio Apostólico JCO, que opera desde aquí de Miami y presidente de la Torre de Oración Mundial. Hoy tenemos un tema que lo he titulado Por Voluntad de Jehová. Por voluntad de Jehová. Vamos a estar hablando de ese personaje, Caín, Abel. Vamos a estar hablando de dos generaciones, dos genealogías. Vamos a estar hablando sobre cómo Caín pudo perder de ser cabeza de un gran plan poderoso que tiene Dios y que tuvo con él para ser usado, y cómo él perdió la oportunidad de poder restituir, restablecer todo lo que Adán pudo haber roto junto con su mujer Eva. Así que quiero primeramente comenzar con una reflexión sobre este tema, porque el concepto que muchos líderes espirituales, muchos líderes religiosos, muchos predicadores, ese concepto que han enseñado acerca de Caín, solamente tienen una sola versión sobre ese tema de Caín. Y eso muchas veces yo lo he estado estudiando y lo he estado escuchando en muchas iglesias y en muchas conferencias, en el cual muchos pastores, entre ellos muchos pastores protestantes, la iglesia cristiana evangélica protestante, ellos hablan mucho sobre el asesinato. Se enfocan solamente en el asesinato de Abel. Se enfocan y se centran todos los sermones y todas las predicaciones que ellos dan en sus iglesias relacionado a eso. Han enseñado que Caín fue el asesino de su hermano, le ponen como título, o si no, que Caín es semilla del vientre de Satanás, del diablo. Lo ponen como título de sus temas. Y también pone en título de su tema que es el primer asesino, el primer celoso, el primer soberbio y el primero que fue expulsado de los planes divinos de Dios. Y ahí hay una gran equivocación, en que él fue expulsado de lo que fue el plan divino de nuestro Dios, y no es así. Así que vamos a comenzar esta enseñanza, este tema de hoy. Dicen y enseñan que Caín lo trajo el diablo. ¿No lo han escuchado? No, Caín es hijo del diablo. Caín lo trajo el diablo. Eso es lo que dicen muchos predicadores. Y si tú te estás identificando, porque sé que hay muchos predicadores que me están ahora viendo por vía Facebook y por vía del canal de YouTube y también por Zoom. Entonces, dicen muchas veces que Caín lo trajo el diablo, que es un propósito del diablo, de Satán. Que el infiltrado del diablo, muchas veces también enseñan eso, que Caín es el infiltrado del diablo en el propósito de restauración que Dios tenía. Pero te voy a decir algo. Hay que cambiar ese mensaje, porque solamente estamos mostrando el lugar negativo. Estamos mostrando el lado negativo, el lado oscuro que todos tenemos. Todos tenemos ese lado de Caín en nuestras vidas. Y nos enfocamos solamente en esa gran bata blanca que podemos tener, en el puntico oscuro que tiene esa bata. Señalamos
solamente el puntico oscuro de la bata, pero no vemos que más grande es lo blanco, lo puro que podemos nosotros tener, y nos enfocamos solamente en dirigirnos al puntico oscuro, al error, a la falla que podemos poseer. Entonces, dicen que Caín es el infiltrado de Satanás. Pero te voy a decir algo, a Caín no lo trajo el diablo. Caín no es ningún infiltrado de Satanás. Caín lo trajo la voluntad de Jehová. Por eso que le he titulado este tema, por voluntad de Jehová. A Caín lo trajo la voluntad de Jehová. Caín fue la declaración de Eva, una declaración. Eso fue Caín. Y te lo voy a buscar en la Biblia. Te voy a decir algo. Lo único que el diablo va a querer, a intentar atacar de ti, de tu vida, de tu familia, de tus seres queridos, es lo que está más cerca de Dios, de ti. ¿Qué es lo que más cerca de Dios está de ti a Dios? ¿Qué es lo más cerca que te encuentras tú de Dios y áreas de tu vida que están bien cerca de Dios? Es lo que ataca a Satanás. ¿Estamos aquí? Lo único, no hay otra cosa, es lo único que el diablo ataca de ti y de tu familia, es lo que está más cerca de Dios. Y Caín estaba más cerca de Dios que Abel. ¿Sabías eso? Caín estaba mucho más cerca de Dios que Abel, y Caín estaba dentro del propósito, dentro de los planes de restauración, de restitución, y no Abel, sino era Caín. Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. De ahí se levanta el dicho, la ovejita negra. Entonces, vamos a Génesis, capítulo 4, verso 1. La Biblia. No uso otro libro. Dice la palabra de Dios: conoció Adán su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ve lo que dijo cuando nació Caín, por voluntad de Jehová. Por voluntad de Jehová he adquirido. La palabra adquisición, adquirir, poseer. Adquirido varón. Después, dice la Biblia, dio a luz a su hermano Abel. Estamos aquí. Estamos rompiendo un poco el prototipo del mensaje que siempre se la pasan allí hablando, que Caín era el hijo del diablo, la semilla del infierno, el infiltrado de Satanás. Pero no es así. Caín es voluntad de Jehová. Voluntad de Jehová, como lo eres tú. Tú naciste porque tú eres voluntad de Jehová. ¿Estamos aquí? Entonces, Eva, la mujer de Adán, la cual concibió a luz a Caín, ella dijo, por voluntad de Jehová, adquirí un varón. Caín, ¿qué significa la palabra Caín? Es traído por voluntad de Jehová, pero representa adquirido o poseído. Adquirido o poseído.
Eso es lo que significa la palabra Caín, el nombre Caín. Caín era adquirido. Escucha, Caín era adquirido y poseído por la voluntad de Jehová. ¿Qué poseía? ¿Qué él poseía Caín? La voluntad de Jehová adquirida por una necesidad que hubo en el Edén. El rompimiento de la gloria. El rompimiento de la relación con Dios. El rompimiento que hubo, la fractura que hubo en el Edén por causa de la relación que tuvieron con Satanás, con la serpiente. Entonces, Caín era la adquisición nueva. La adquisición nueva de Dios para que él poseyera la voluntad de restauración y de liberación. Pero los cabezas de chorlitos, líderes espirituales, no todos, se la pasan predicando y hablando que Caín era el infiltrado de Satanás, la semilla del infierno en el Edén. No. Tienen que estudiar la Biblia. ¿Estamos aquí? Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 1 de Génesis. Eso yo no lo estoy inventando. Lo acabamos de leer. Al que el diablo ataca es a Caín. El diablo no atacó a Abel. ¿Por qué no atacó a Abel? Líderes espirituales, inmaculados de los Bruce Lee, del evangelio, que se la pasan predicando tonterías en el internet, pregúntense por qué el diablo no atacó a Abel, sino atacó a Caín. Digan amén. El diablo siempre va a querer meterse ¿con quién? Con la primogenitura. El diablo siempre va a querer acabar, destruir la primogenitura. Porque la primogenitura es la primera opción que tiene Dios. ¿Para qué? Para vaciar, para dotar, para levantar como cabeza, como punto de lanza. El primogénito es la primera opción que Dios tiene para vaciar sus planes, sus proyectos. Pero planes y proyectos que beneficien a familias enteras, generaciones enteras. Hay primogenitura que Dios levanta para restaurar maldiciones ancestrales y generacionales que se rompen por causa de un primogénito que nace en una familia y ese hombre entra y posee la voluntad de Jehová. Y camina en esa voluntad de Jehová. Caín era el que estaba más cerca de Dios. Caín era el que estaba más cerca de Dios. Era el más perfecto en su generación, porque era el primogénito. ¿Estamos aquí? Era el que tenía que ser usado para la restitución de la familia de Adán.
Pero vino el tiempo, diga conmigo, vino el tiempo de la ofrenda. Vino el tiempo de la ofrenda. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe quién fue el primero? El primero que trae la ofrenda a Dios fue Caín. No fue Abel. Fue Caín. No fue Abel. Caín tenía más presente en su vida a Dios que el mismo Abel. Porque él tenía más presente su ofrenda a Dios que Abel en la de él. Porque él fue el que llegó primero en presentarla. Después fue que llegó Caín, fue que llegó Abel. Y Caín fue atacado ferozmente por Satanás. Como lo son atacados todo aquel que está cerca de Dios. Como lo son atacados todo aquel que son primogénitos. Como lo que son atacados todos aquellos que tienen un propósito para restaurar algo. El diablo siempre va a esperar el preciso momento, el mejor momento para él. Para atacarte. Caín fue atacado ferozmente por Satanás. Porque Caín era el candidato número uno para poseer la bendición del Padre. Según la cultura y las leyes judías, la primogenitura, el primogénito, es el heredero. ¿El heredero de qué? De la gloria, de la bendición del Padre. Amén. Y eso causa que todos tienen que sujetarse a esa promoción de esa bendición que da la paternidad. Cuando usted como padre bendice a su primogénito, todos los hermanos menores se sujetan a esa bendición porque él carga encima la herencia de la gloria paternal. Es el hermano mayor. Y Adán había perdido la comunión, la presencia, la relación con Jehová. Adán la había perdido. Y el único candidato que podía recuperar la relación con Dios que fue quebrada por Adán y Eva, ese era Caín. Ese era Caín el que podía llevar la restauración. Porque el hijo primogénito está diseñado en conquistar lo que el padre no pudo conquistar y seguir el legado del padre. Por eso es que Jesús dijo: el que conoce al hijo, conoce al padre. Y yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús, unigénito de Dios, adquirido y poseía las virtudes de aquel que le llamó. ¿Estamos aquí? Entonces el hijo está diseñado. Usted como primogénito, usted como cabeza, usted está diseñada en conquistar lo que el padre, lo que su padre, lo que su familia no pudo conquistar. Lo que no pudo conquistar. Amén.
Y si vamos a dar unos ejemplos, Adán rompió la primogenitura. Mira los rompimientos que hubieron. Abraham rompió la primogenitura con Ismael. Isaac rompió la primogenitura. No era él, era Esaú. No era Isaac, era Ismael. No era Jacob, era Esaú. No era Set, era Caín. El diablo siempre va a buscar de romper. Porque el diablo conoce y sabe el poder que tiene un primogénito cuando recibe la voluntad, el diseño de restauración, de liberación, de ensanchamiento, de crecimiento, de multiplicación, de liberación. El diablo lo sabe y lo conoce. Entonces el diablo está operando en todo eso. El diablo ve a Caín entregando su ofrenda y tomó esa oportunidad para planificar cómo destruir la primogenitura de Caín. Para que Caín dejara de ser cabeza y fuera cuerpo, fuera cola, fuera lo que sea menos cabeza. ¿Estamos aquí? Entonces él, Satanás, planificó cómo destruir la candidatura de Caín. ¿Cómo destruyó Satanás la candidatura? La opción primera que tenía Dios sobre Caín, para que Caín hiciera la voluntad del Padre. El diablo sabe que Caín era la voluntad de Jehová, el candidato de la restauración. Entonces déjame destruirlo. Déjame acabar con él. Déjame romper la acción que tiene Dios. Tú eres la primera opción de Dios, pero no eres la única opción de Dios, Caín. Tú tienes que entender que tú como líder espiritual eres una opción de Dios. Eres una gran opción de Dios. Eres un gran mover de Dios. Pero no eres la única opción que Dios tiene. Pero Dios te levantó a ti. Dios te eligió a ti. Y Dios quiere que tú poseas su presencia, su voluntad. Pero no creas tú que eres la única opción. Detrás de ti hay muchas personas que están esperando también el tiempo de Dios en ellos, para ellos también ser usados grande y poderosamente. Pero al diablo no se le había revelado los planes que tenía Dios. Solamente el diablo pensó en la única opción, la única alternativa, el único candidato que tiene Dios es Caín. Si agarro a Caín y lo parto en 1000 pedazos, ya él no va a tener opción. Él se va a decepcionar de la creación. Él va a poner los ojos en mí y no en más nadie. Eso fue lo que estaba pensando el diablo. Pero se le fue
tiro por otro lado. Entonces, el diablo conocía, el diablo ve el esfuerzo, las ganas, el entusiasmo, el deseo que tenía Caín de presentar la ofrenda a Dios. Caín trabajó muy duro para agradar a Dios. Caín trabajó duro. Caín tuvo el oficio más difícil entre los dos. Fue Caín. Caín trabajó más duro que el mismo Abel. Él se esforzó. La tierra que él estaba trabajando estaba bajo una maldición. Y no fue fácil cultivar esa tierra, sembrar en esa tierra. En presentarse él delante del sol, delante del rocío. No fue fácil enfrentarse al campo para poder ver un fruto, porque la tierra está bajo maldición. ¿Estamos aquí? En el campo había que trabajar muy duro. Hasta hoy hay que trabajar muy duro en el campo. Pero Abel solo abría la puerta del potrero, salían las ovejas, pasteaban, las vigilaba. ¿Qué es lo que hacía? Y regresaba nuevamente al corral y las encerraba. Ese es el trabajo del pastor de una oveja. Pero Caín estaba labrando la tierra, echando pico y pala, enfrentándose con cualquier cosa, porque él se estaba esforzando, porque él quería agradar a Dios. Y eso lo sabía Satanás. Lo sabía Satanás. Tú te puedes estar esforzando para agradar a Dios. Y te puedes estar esforzando mucho más que otros. Y puede ser que Dios se agrade más de otro que de ti. Pero es para probar tu corazón. Porque Dios no desecha a nadie. Dios no hace excepción de persona. Entonces, ¿en dónde el diablo atacó a Caín? ¿Y en dónde estuvo la debilidad de Caín? ¿En dónde estuvo la debilidad de Caín? La debilidad de Caín entra, voy a leer Génesis capítulo 4, verso 13. Verso 3. Dice la palabra de Dios así. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Entonces, ¿dónde estuvo la debilidad de Caín? Cuando Caín piensa que por su ofrenda va a impresionar a Dios. Tu ofrenda no manipula a Dios ni impresiona a Dios, solamente agrada o no agrada a Dios. Su posición
no impresiona a Dios, no manipula a Dios, solamente agrada o no agrada a Dios. Su comportamiento, bueno o malo o lo que sea, su estatus, su lugar, sus acciones, no impresionan a Dios, no intimidan a Dios, sino simple y llanamente provoca agrado o no agrado a Dios. Entonces, cuando Caín piensa que por su ofrenda va a impresionar a Dios, y cuando Caín ve que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, entonces, ¿qué sucedió? Se llenó de envidia. Decayó su semblante. No lo esperaba. No estuvo de acuerdo con el juicio de Dios. No estuvo de acuerdo con la decisión de Dios. No estuvo de acuerdo con la opinión de Dios. No estuvo de acuerdo. Entonces, no era el final para Caín. Eso no era el final para Caín. Porque una persona tenga envidia de alguien, ese no es tu final. Ese no era el final de Caín. Él se descuidó. Él aflojó. Usted puede estar en este momento descuidándose, aflojándose. Pero el problema que tuvo Caín es que no pudo sacar la envidia de su corazón. Y su semblante llegó a la presencia de Dios. Y Dios se lo hizo saber. Él nunca pudo sacar esa envidia. No pudo soportar ni tolerar la decisión que Dios había tenido a favor de su hermano Abel. Pero eso se sumó la soberbia, la ira, la contienda, el orgullo. Empezó a sumarse mucho más cosas en el corazón de Caín. Pero Caín pudo hablar con Dios. Y preguntarle a Dios en dónde estaba su falla. Él pudo hacerlo. Caín tenía acceso a Dios. Lo dice en el versículo 16. Él estaba y habitaba en la presencia de Jehová. Pero él también pudo haber hablado con Abel, con su hermano. Y preguntarle cómo hizo. Oye, Abel, ¿cómo hiciste para agradar a Dios con tu ofrenda, hermano? Él pudo decirle a Abel, Abel, no lo entiendo. Yo trabajé duro. Abel, yo trabajé duro aún más que tú por esa ofrenda que le ofrecimos a Dios. Y tú lo sabes, Abel. Y Abel le pudo haber dicho, sí, hermano, yo no reconozco que tú trabajaste muy duro, que tú salías en la mañana con todas tus herramientas. Hermano, yo reconozco que tú eres un hombre fuerte, fiel. Tú eres un hombre que trabajaste tan fuerte para ofrecerle a Dios. Pero déjame decirte, hermano, que yo, Abel, tampoco entiendo por qué Dios se agradó de la mía y no de la tuya. Yo no lo entiendo, pero te puedo platicar, te puedo hablar cuál fue el procedimiento que yo hice para llevar mi ofrenda a Dios. Y eso puede ser que en la otra temporada, en la otra oportunidad que nos toque, lo hagamos de la misma manera. Había herramientas para solucionar ese problema. Pero el orgullo que tenía en el corazón Caín, porque Caín tenía un concepto diferente de ofrenda que tenía Abel.
Y él se lo pudo haber enseñado. Pero Caín, como él era la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová, se sentía superior, el más grande, el receptor de la gloria, el heredero de Adán. Eso fue lo que le pasó. ¿Sabes cuántas personas están trabajando duro día y noche en el ministerio, esforzándose para agradar a Dios, y por no tener una respuesta de Dios o no tener una respuesta favorable de Dios, se ensañan contra sus hermanos? Hoy digan ayayay. Y eso no le permitió frenar a tiempo y corregir su error, sino que fue más allá hasta matar a su hermano. Llegó el nivel de matar a su hermano. Abel no tenía la culpa. Abel no tenía la culpa de agradar a Dios. Son tus celos que no permiten que nadie más agrade a Dios, sino yo solo quiero ser el que agrade a Dios. No puedo permitir que más nadie agrade a Dios. Yo no puedo permitir que más nadie predique bonito. Yo no puedo permitir que más nadie adore a Dios bonito. Porque yo como líder espiritual, como soy la cabeza, como soy el Caín, porque en mí está la voluntad de Dios, yo soy voluntad de Dios en esta iglesia, yo soy la voluntad de Dios en este ministerio. Yo fui dado a luz con un propósito grande de restituir, de restaurar, de liberar. Y eso me da a mí pie para decir que nadie puede agradar a Dios más que yo. Nadie puede agradar más a Dios que yo. Entonces cuando yo veo a un adorador que adora muy bonito, me da celo y lo bajo del altar. Cuando yo veo que se está levantando en la congregación una persona, un diácono, un presbítero que está siendo usado por Dios, que tiene revelación de la palabra, que tiene conocimiento de la Biblia, siembra un celo sobre mi vida y lo agarro y lo despacho y lo envío a otras parroquias o a otras iglesias o a otros concilios o a otros lugares. ¿Por qué? Porque tengo celo, porque yo soy el Caín, porque yo soy el primogénito, yo soy el que fue nacido por la voluntad de Dios y después fueron ustedes. Que eso nunca se le olvide. Y después fueron ustedes. Gran error que tuvo Caín. Y eso no le permitió ver mucho más allá del amor de Dios. Tú eres la cabeza, eres el primogénito. Nadie te va a quitar tu primogenitura al menos que tú la cambies por un plato de lentejas, al menos que tú la entregues por sí sola, al menos que tú renuncies a ella, al menos que tú digas no la quiero porque no la deseo. Nadie te la va a poder quitar, ni que vengan hombres con grandes talentos y con grandes habilidades. Si Dios te llamó como cabeza, nadie te va a remover, porque la primogenitura es la justicia de Dios. Y la Biblia dice que los justos no serán removidos jamás y los impíos no poseerán la tierra. Tu llamado, tu lugar, tu territorio, donde Dios te sembró para ser usado por la voluntad de Dios, porque eres adquirido, eres adquisición y posees sobre ti una gloria para restaurar y para liberar, no serás removido. Entonces ten cuidado con los hermanos que se levantan en la iglesia, que también quieren crecer, quieren surgir porque son tus hermanos. Aman a Dios tanto como tú y le ofrecen a Dios ofrendas tanto como tú. Usted no puede ponerse celoso porque un hermano un día hizo algo que le superó a lo que usted hizo. Y eso no es causante para que usted lo mate espiritualmente, usted lo elimine espiritualmente, porque el juicio de Dios viene sobre tu primogenitura. Si usted hace eso, ya no vas a ser cabeza, sino vas a ser cuerpo de alguien. ¿Alguien está aquí? Ay, obispo, pero usted está predicando muy extraño.
Extraño es el diablo que se hace, que es bonito, se hace pasar por feo, pero las obras son feas. ¿Ok? Déjame decirte que Dios nunca, busca un versículo de la Biblia, Dios nunca habló con Abel, sino solamente se dirigió a Abel cuando murió y dijo: la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. Nunca Abel habló con Dios. Dios siempre hablaba con Caín. Dios hablaba con Caín. Dios hablaba con su primogénito. Dios hablaba con el que tenía el llamado. Dios hablaba con el que tenía el plan para restituir, restaurar. Jehová le decía a Caín: cuídate. Cuídate. Le decía: es peligroso ese semblante, Caín. Le decía a Caín: el pecado está a la puerta, Caín. Y Caín estuvo en la presencia de Dios. Caín estuvo en la presencia de Dios. Si tú lees capítulo Génesis 4, en el verso 16, dice la palabra: salió, o sea, se fue, salió pues Caín de delante de Jehová. Entonces Caín, ¿dónde estaba? Delante de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, y habitó en tierra de No, al oriente del Edén. Eso fue cuando fue destituido, cuando fue expulsado, cuando él perdió su primogenitura, cuando él perdió ser el candidato principal de Dios. Entonces la palabra habla que él perdió esa presencia en Génesis capítulo 4:16. Él perdió esa presencia, Caín perdió la presencia. No fue porque perdió su semblante, sino porque pecó, matando a su hermano. Por eso es que él pierde la presencia de Dios. Él no perdió la presencia de Dios porque se equivocó, porque cometió un error, porque tuvo celo por algo, sino que empezó a sumar tantas cosas en su corazón que la única salida que él pudo experimentar fue matar a su hermano, para él creer que él es el primero, porque él pensó que había perdido su primogenitura. Y la única manera que él volviera a ganar su primogenitura era eliminando a Abel. Eliminando a Abel, él seguía siendo el primogénito. Pero él no entendía que Jehová no lo estaba sustituyendo por Abel. Déjame decirte que si tú estás trabajando en un ministerio y Dios está poniendo gracia sobre otras personas, alégrate, conténtate, porque tú sabes quién eres tú en Dios. Tú sabes que Dios te hizo un llamado como cabeza. Dios te hizo un llamado, tú eres voluntad de Dios, tú eres voluntad de Dios, tú eres adquisición de Dios, y sobre ti posees tú la voluntad de Dios. ¿Para qué? Que es su gloria. ¿Para qué? Para restaurar, para liberar. No te des celo por nadie. Lo que están haciendo los otros, dale la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabes que tú no estás solo en este trabajo. Porque hay 7,000 que todavía no han doblado rodillas. Hay un remanente, aunque sea pequeño, que está contigo y que ama a Dios y que ofrenda a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, él perdió la presencia. No fue porque perdió su semblante, como dice la Biblia, sino porque pecó matando a su hermano. Dios siempre quiso cuidar a Caín. Dios siempre quiso cuidar a Caín porque sobre él estaba la promesa, sobre Caín estaba la promesa. Sobre Caín estaba la primera opción, y el diablo siempre va a atacar al que habita en la presencia de Dios. Y Génesis capítulo 4, verso 16 dice: tanto que dio el diablo que pudo sacar a Caín
delante de Dios. Salió Caín delante de Dios y se fue a otro territorio. ¿Por qué? Porque ya un hombre en esa condición no puede estar con Dios. Y eso lo sabía el diablo. El diablo siempre va a atacar el que habita en la presencia de Dios. Si usted no habita en la presencia de Dios, despreocúpese que usted es un objeto caminando en este planeta sin propósito. Ni el diablo lo mira. Pero cuando usted decide servirle a Dios, en el infierno se encienden las alarmas y empiezan a haber ataques para que usted retroceda y se haga inútil y pierda y venda o renuncie a su primogenitura. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Decimos amén. El diablo no va a tocar al que está lejos de Dios. ¿Para qué? Usted en un partido de fútbol, ¿usted está detrás de quién? ¿Del que lleva la pelota o del que está el último en la defensa? Usted se cuida del que lleva la pelota, porque el que lleva la pelota le puede marcar el gol. El diablo sabe que los que están cerca de Dios llevan la pelota. Los que están cerca de Dios llevan la unción. Los que están cerca de Dios transportan la gloria. Los que están cerca de Dios, no los que están lejos de Dios. Despreocúpese de ellos. ¿Estamos aquí? Todo lo que te aleja de Dios termina en fracaso. Todo lo que te aleje de Dios termina en fracaso. Evalúa. No importa el gozo que te pueda entregar en el momento. No importa la satisfacción que te ofrezca. No importa ese consejo o esa voz o esa influencia. ¿Estamos aquí? No importa esa emoción que puedas sentir. El diablo siempre va a buscar una influencia para robarte, para arrastrarte, para alejarte, para separarte de la presencia de Dios. Y hacerte que te ubiques en lugares lejos, al oriente de tu propósito. El propósito de Caín era restaurar el Edén, no el oriente del Edén. ¿Estamos aquí? El diablo sabía que un error sería el comienzo. El error que tú puedes cometer es el comienzo de una derrota. Si usted antes no se aparta, no se arrepiente, no abre su corazón, no se aleja. Entonces el diablo lo sabía. El diablo conocía que ese error sería el comienzo de algo grande para sus planes satánicos. El error no te separa de Dios. El error no separó a Caín de Dios, sino fue después que mató a su hermano. El error que tú puedes estar cometiendo ahora no te va a separar de Dios, al menos que consumas algo mayor que eso. ¿Estamos aquí? Y ya tú no vas a matar a un hermano fuera de ti, sino vas a matar tu alma, porque la Biblia dice que el alma que peca morirá. El alma que peca morirá. El error hace que usted escuche dos voces. Dos voces solamente usted va a escuchar cuando usted comete un error. Fue la misma dos voces que escuchó Caín. Primero, la de Dios. Y segundo, la de su propio yo.
Son las dos voces. Ya el diablo sube el telón, baja el telón, el diablo se fue. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Dios y se llama el yo. Renuncio al yo y me acerco a Dios. El diablo no se encuentra en la obra. Pero ya el diablo sembró lo importante que eres tú sin Dios. Porque lo que te hace el diablo es creer que tú eres importante sin Dios. Como se lo hizo saber a Eva. El diablo siempre va a querer sembrar en ti una semilla que tu yo es grande e importante, y ahí es donde se almacena el gran orgullo, la altivez y la arrogancia, y el principio de la caída del ser humano es la altivez de espíritu. Entonces, el problema de Caín era que él siempre quiso estar enaltecido. Líderes espirituales que se sientan en la silla, cruzan las piernas y están esperando un servidor de la iglesia que le lleve una copita de agua. Esperando porque él siempre tiene que estar enaltecido. La gente siempre tiene que estar hablando bien de él. La gente siempre tiene que estar honrando sus vidas porque él es el primogénito. Eso fue también lo que le pasó a Caín. Él siempre quería ser la gran figura. No había para más nadie sino para Caín, para él. Los aplausos para Caín. Los elogios para Caín. Todo para Caín. ¿Por qué? Porque yo soy el primogénito. Yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy el líder de la iglesia. Yo soy el diácono. Yo soy el presbítero. Yo soy el apóstol. Yo soy el profeta. Yo soy el obispo. Yo soy el chayallín, el Bruce Lee de la iglesia. Así que todo el mundo tiene que aplaudirme. Todo el mundo tiene que sentirse conmigo grande y darme y enaltecerme. Dame publicidad. Dame honra. ¿Estamos aquí? Uno de los grandes errores es eso. Y se vive en la iglesia actual. Pastores endiosándose, líderes espirituales endiosándose, quitando y cortando el lugar de Dios en su vida porque ya el diablo se entronó en ellos y le sembró la semillita que él es importante solamente alimentándose con el yo, con el internet, con los libros, con la literatura. Ya no hace falta la Biblia, solamente usa 3, 4 versículos de la Biblia, 5 versículos de la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente sea engañada. Usted tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con esto. Pero déjame decirte que Jehová no mata a su voluntad. Aún Caín era la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Caín fue protegido por Dios. La Biblia habla en Génesis capítulo 4, verso 13, dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Si lo echó de su presencia es porque Caín operaba en su presencia. Abel no. En su presencia. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová diciendo, Dios hablando con Caín: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Déjame decirte que Jehová no va a matar ni va a permitir
que el que es su voluntad, el que haya nacido bajo la voluntad de Dios, sea eliminado por cualquiera. Porque pone señal, una señal de protección. Pero ¿qué pasa ahora? Los planes son los mismos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los planes de Dios es el mismo, pero cambia su estrategia. Dios cambia su estrategia. Ya la estrategia que tenía con Caín ya no es la misma. Ahora Dios entra en una nueva estrategia, pero con los mismos planes de restauración y de liberación y de restitución de la gloria. Entonces, ¿qué pasa? Ya Caín no es cabeza, sino Caín entra en el plan de Dios. Caín es reacomodado en el plan de Dios porque él ya es usado en otro propósito, ya no como cabeza. ¿Estamos aquí? ¿Dónde dice eso, obispo? Entonces, si tú lees Génesis capítulo 5, verso 1 al 3, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora mira, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A quién engendró? A su hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Diga conmigo: apareció Set. La segunda estrategia del mismo plan, Set. Ya no es Caín, es Set. El primero es Set, ya no es Caín y Abel. Caín y Abel pasan a la historia de la vida de Adán y de Eva. No aparecen en su genealogía, no aparecen en sus generaciones. Fueron borrados de sus generaciones. Solamente recordados. Solamente fueron recordados. Entonces, solamente fueron recordados. ¿Estamos aquí? Entonces, Adán levanta su descendencia y no aparece ni Caín ni Abel por allí. Aparece Set en Génesis capítulo 5, verso 32. Génesis capítulo 5, verso 32. Dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Yefet. Vamos a hablar ahorita de Noé. ¿Qué hace Noé en esta película? Entonces ahí aparece Noé, hijo de Lamet. ¿Descendiente de quién Noé? De Sem. Descendiente de Set. No descendiente de Caín. Caín entregó a Set su primogenitura. No lo dice la Biblia, pero se interpreta así, de esa manera. Porque ya no estaba Caín, ya no estaba Abel. ¿Quién sustituye la primogenitura? El primero que viene. ¿Quién es el primero que viene? Set. Pero Caín no está muerto. Caín está desterrado. A Caín lo corrieron. Entonces dice la palabra de Dios que simultáneamente, paralelamente, nace la generación de Caín. Pero vamos ahí un momento a Génesis capítulo 6,
versos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación con Dios. Mira cómo Dios llama a Noé una generación justa. Gracias a yo, Noé. Entonces, simultáneamente, en el versículo 4, el capítulo 4 de Génesis, verso 16, ve lo que dice la palabra de Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod. Estamos hablando que Caín habitó en una tierra llamada Nod, que queda al oriente del Edén, y ahí conoció a su mujer, y la cual le dio descendencia. Estamos hablando ahora de dos generaciones. La generación de Adán, que empieza por Sem. Caín fue desterrado de la generación de Adán y empieza una generación. Empieza una genealogía. No está con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Llega Génesis capítulo 4, verso 22, que dice: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Escuchen la palabra Naamá. ¿Quién era Naamá? Naamá viene de la descendencia de Caín. Caín era la cabeza, ahora pasó a ser el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde nace la hija de Sila y de Lamé? En el capítulo 4, verso 22. Entonces, estamos hablando que Noé, la esposa de Noé, es Naamá, una descendente de Caín. Ahora, Noé, un descendente de Sem. Estamos hablando ahora que el que tuvo que haber sido cabeza, ahora es el cuerpo. Estamos hablando. Entonces, Noé, la esposa de Noé es Naamá, y pasa a ser cabeza y Caín el cuerpo. Ahí donde viene ahora el capítulo 7 del diluvio, que es el exterminio de todo. El exterminio de todo. Después viene el capítulo 9, verso 1, que es el pacto. Es donde Dios bendice a Noé y a sus hijos. No bendice a la esposa. ¿Por qué no bendice a la esposa? Porque viene la descendencia ¿de quién? De Caín. Estamos aquí. Después viene Génesis capítulo 9, versos 8 y 9, donde Dios pacta con Noé y sus hijos nuevamente y con su descendencia. No pacta con la esposa de Noé. ¿Por qué? Porque viene de Caín. Estaban lejos de la presencia de Dios. Pero Dios viene con su plan nuevo, una restitución, hasta que llega Jesús. 14 generaciones hasta que llega Jesús y restituye la gloria. Pero no debió haber sido Sem, sino debió haber sido Caín. Muchas veces la estrategia que Dios estaba usando cambió muchas rutas en los planes de Dios, porque Dios tuvo que restituir, tuvo que reacomodar en su plan objetivos. Y por eso estamos viendo mucho tiempo ahora mismo que hay líderes espirituales que tienen el llamado principal de un ministerio y por cualquier acción, por cualquier situación, dejan el ministerio, dejan de ser cabeza. Entonces Dios tiene que empezar a acomodar su plan. Ese mismo plan empieza a acomodarlo, a restituir ese plan y a tener estrategias diferentes.
Entonces, por eso que la palabra dice, si la visión se tardara un poco, si la visión se tardara un poco, la visión se tarda un poco, es por causa de los cabezaduras que no entiende, y cuando fueron llamados por Dios, Dios le va a proteger, Dios le va a guardar, Dios le va a proveer, y Dios le va a bendecir, y Dios va a estar con ustedes hasta todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Y muchas veces no lo queremos entender. Muchas veces no lo queremos entender. Entonces, mis amados hijos, amados amigos, líderes espirituales, muchos se congregan conmigo, muchos están en nuestro concilio, gente que no conozco, yo le quiero dar las gracias, le quiero bendecir poderosamente y le estoy recordando que todos los jueves a las 7 de la noche estamos en el programa Un Cafecito con el Obispo, y todos los domingos a las 11:30 de la mañana, como el día de hoy, estamos en vivo también dando un tema de doctrina. Entonces, si necesitas oración, haz tu petición, manda tu mensaje, y hay un equipo sólido, consagrado, formado para orar por ti. Estamos orando, es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón es que usted sea bendecida y bendecido. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló para ti el apóstol Victorio, presidente del Concilio Apostólico JCO. La gente me pregunta, apóstol, ¿qué significa la sigla JCO? Significa Jesús, Casa de Oración. JCO. Entonces, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos vemos nuevamente el día jueves, y los días miércoles estamos reunidos todos los capellanes para planificar la visita de lo que es el fin de semana en todas nuestras actividades de calles que hacemos. Así que Dios te bendiga, te cubro con la sangre de Cristo, y deseo que tengas una semana hermosa y muy bendecida. Amén.